la conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. Conferencias de Cosmosofía de Daniel Gagliardo en el ciclo 2024. Vamos a decir entonces que en esta oportunidad, como ya hace unos meses atrás, las conferencias se están dando en Argentina, en distintas provincias. En esta oportunidad, Daniel Gagliardo va a ir a la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, el estudio se va a realizar el sábado 5 de octubre en Los Cardales. La convocatoria a este estudio es a las 15 horas, el inicio 15:30. ¿En dónde? En Centro de Jubilados y Pensionados Los Cardales. Su dirección, Avenida Belgrano 500, Los Cardales. El contacto para este estudio es en Facebook e Instagram, UXIM Los Cardales. Por mail, uxinloscardales@uxin.org.ar. Por teléfono puede ser por Telegram o WhatsApp, más 549-230-451-4233. Y el domingo 6 de octubre va a estar en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Fundación Beethoven, Avenida Santa Fe, 1452. La convocatoria 15:30 y el inicio 16 horas. Los contactos en Instagram, @UXIM Buenos Aires, @UXIM Cosmosofía, @Daniel_de_UXIM y en Facebook UXIM Buenos Aires. También por mail uximbuenosaires@uxim.org.ar. Teléfono, WhatsApp y Telegram más 549 11 3264 3601. www.uxim.org.ar. La entrada a estos estudios es libre y gratuita. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. Vamos a leer en este programa unos tramos de apuntes para el camino número 1 de Daniel Gagliardo. La luz del despertar se encuentra entre los hombres. La energía única decanta la vida en infinidad de estados. Mirad adelante, veis la oscilación del universo, la dinámica que todo lo abarca. Cada ocasión debe ser aprovechada como la única. Debéis ver en todo la voluntad del Padre. Como cortina musical durante este programa nos va a acompañar una obra de Wionach, Compartiendo la Savia.
Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify, YouTube y Facebook. Ahora también por el canal de WhatsApp. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Está realizado en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Volviendo de los anuncios y para comenzar también este programa, vamos a leer unos párrafos de la página 30 y 31 del libro Por el amor de Ariadna de Daniel Gagliardo. La luz responde a aquello que conoce íntimamente su patrón. Nada de lo que nuestra personalidad por sí misma disponga o el caudal egoico que la utiliza señale está en condiciones de generar liberación. Aquello que está en condiciones de responder a estas fuerzas solo reúne características de rigidez y opacidad, es decir, capacidad para impedir una unificación celular y de conciencia. Solo de nuestro interior pueden provenir impulsos de liberación, impulsos cuya fuente dependerá siempre del grado de desenvolvimiento de nuestros espejos internos. No existe ningún elemento entre los que nos son ofrecidos dentro del actual contexto planetario que no sustente el rescate de nuestro ser. La jerarquía define la esencia de la tarea, que tanto autoconvocados como seres en distintas fases del despertar espiritual deben asumir, simplemente como la expresión del plan evolutivo. Las claves para entender el sentido de esta declaración nos fueron dadas de manera sencilla y precisa, por medio de la canalización de un mantra, herramienta entregada al grupo para su utilización en reuniones corales. La tarea es expresar el plan evolutivo sin cesar, sin nada pedir, sin nada esperar. La tarea es expresar el plan evolutivo sin cesar. Presentamos el título central del programa de hoy, La esencia está en todo. Y el primer bloque, clarividencia de Jesús. Y nada es igual en el cosmos. Aporta una persona asistente sobre la frase de Jesús: antes que el gallo cante 3 veces, Pedro lo iba a traicionar, al igual que la entrega de Jesús por parte de Judas, y realmente desde la cosmosofía se pueden considerar traiciones. Luego preguntan si es lo mismo que un vegetal sea comido como alimento por un animal o vaya al compost. Interesante, ¿no es cierto? Y finalmente se habla sobre un fractal. ¿Qué es un fractal? Escuchamos a Gagliardo. Que antes que el gallo cantara, él lo traicionaría 3 veces. Lo importante es que la energía utiliza todo, defectos, virtudes, aspectos positivos y negativos de la personalidad. La energía sabía que Judas lo iba a vender. Entonces el papel de Judas lo tenía que hacer alguien que fuera capaz de sopesar un puñado de monedas por la vida de Jesús. Y lo mismo Pedro. Pedro, una persona tosca, pero fiel, tenía un fervor muy puntual por la figura y lo que representaba Jesús. Pero si hubiera tenido otro estado de conciencia, Jesús no le hubiera dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces la energía nos da el rol que podemos, a un mal actor no le va a dar Hamlet para hacer. No es una cuestión de profecía o no. Es la clarividencia con que Jesús veía las cosas. Ahí ya no hay profecía porque eso se iba a cumplir. La profecía da márgenes. Por eso cuando nosotros en el libro
En las especificaciones de las tapas o de la introducción hablamos de las profecías, nombramos los polos proféticos. ¿Qué son los polos proféticos? Las posibilidades que tiene una profecía de cumplirse o no. Pero acá no servía esto, porque esto iba a ocurrir. Ya no había profecía, era la clarividencia, era el interno, la información que la conciencia crística fortalecía a través del proceso de la capacidad clarividente de Jesús, porque Jesús era un clarividente, y si a esto le sumamos el fortalecimiento inmenso, enorme, inconmensurable de la influencia crística a través de su conciencia, él tenía claro todo lo que iba a pasar. Por eso hay un montón de aspectos folclóricamente religiosos que son inservibles, son propios de conciencia que ven las cosas miopemente. Jesús no dijo, ¿por qué, Padre, me has abandonado? Ni un discípulo avanzado dice eso ante una situación puntual. ¿Cómo un ser que es capaz de cambiar el mundo o de ofrecerle el camino a la transformación va a estar ahí como un pollito mojado? Uy, llueve, ¿por qué no me diste un paraguas, papá? ¿Les parece esto? Es una pavada. Y así un montón de cosas más. No, nunca una acción diferente genera lo mismo, porque toda acción y todo lo que involucra cualquier acción es diferente. Entonces, el camino de un compost es un camino que la energía le ofrece al reino vegetal, a un desecho vegetal, o a una hoja, o a un trozo, una parte de un vegetal. Es un camino diferente que le ofrece a aquel que le está ofreciendo para que libere su esencia en el metabolismo y en el aura de un animal. O sea, nunca nada es igual. No hay nada que sea equivalente. No existe la equivalencia cuando miramos en profundidad, cuando afinamos la mirada sobre los elementos. Entonces, cada cosa ocupa un lugar, cada cosa tiene un sentido. Y en ese contexto es que tenemos que mirar todo. No es esto o aquello y es lo mismo. No, esto va a generar algo en particular, aquello otro, otra cosa. Y esto, una tercera opción que vaya a saber cuál es. Y si sumamos 1000 elementos, tampoco se va a repetir. Y si sumamos lo infinito, inconmensurable de la diversidad, tampoco se va a repetir en ninguno de ellos. Entonces nunca es lo mismo. Bueno, una vez hace un tiempo, no sé si recuerdan, alguien nos preguntó si la mónada era un fractal. Primera vez que escuchaba el término fractal. Y después alguien hizo un aporte. Pensar que la mónada es un fractal o que hay algo que sea un fractal es la miopía de medir las cosas materialmente. Pesar, medir y contarla. Entonces estos son fractales. No existe el fractal. No existe. Es aparentemente igual tanto a lo que compone un universo como al universo mismo. Todo es diferente. Que nosotros no podamos diferenciar entre dos gemelos, cuál es Juan y cuál es Pedro, es un problema nuestro nada más. Pero son iguales. Las mónadas son gemelas, las almas son gemelas, los egos son gemelos. No, hay un principio kármico, genético, que hace que dos seres compartan una gran similitud en ciertas cosas, pero hasta ahí. Ahí se murió todo, una gran similitud. Cuando decimos similitud, automáticamente estamos diciendo que esas dos cosas son diferentes. Y debería estar en nuestra cultura filosófica entender que no hay nada que se repita. Tendría que estar ya instalado en nosotros profundamente. Bien, repetís de vuelta, parecido. Porque lo mismo ocurre en las partículas que conforman el agua cuando se congela. O sea, los fractales se supone que cada elemento que compone un todo es igual al todo y al resto de los elementos que están presentes. Eso es. Sin embargo, eso es, y bueno, solamente en la matemática que nosotros conocemos, 2 más 2 siempre es 4. ¿Por qué? Porque en la matemática que conocemos no existe el principio interno y superior de la sinergia, donde dos elementos pueden dar como resultado el potencial de 100.000 elementos. Porque la sinergia rompe con la matemática convencional. Pongo un ser superior con otro ser superior, ¿cuánto me da? ¿2 seres superiores juntos? No. Me da un vórtice de energía que supera ampliamente miles de esos seres. ¿Por qué? Porque internamente están ligados a leyes y a corrientes de energía que aquello con lo cual contabilizamos transitoriamente hasta que se una nuevamente la matemática naturalizada y la superior, y la geometría naturalizada y la superior,
Mientras tanto, las cosas son así en este plano. Continuamos con la lectura anunciada. La significancia que tiene vuestro servicio trasciende vuestro entendimiento actual. Estáis inmersos en un proceso que para vosotros se presenta como omniabarcante. Vigilad, debéis estar atentos para mantener limpio uno de los templos que os toca guardar. Sois los custodios de un área que se manifiesta en diversos niveles de conciencia y de existencia. Vosotros formáis parte de los guardianes de uno de esos niveles. Cambiad todo lo que sea necesario. No tengáis miedos. Recibiréis a cambio contacto con impulsos que están a vuestra disposición. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos en esta ocasión a Nika Schnock interpretando su obra, Mensajeros. Siempre que busquemos expresar la energía de nuestra alma aquí, siempre que nuestra vida preferencia es silencio y quietud, no estaremos haciendo otra cosa que movernos al sutil ritmo de aquellas preciosas melodías. La introspección que podamos alcanzar deriva de una coyuntura originada por un proceso intuitivo. Cuanto más nos abramos a lo que este proceso promueve, con mayor amplitud Él nos abarcará cada vez. Todo aquello que podamos considerar como el crisol de elementos y energías a implantar o profundizar, impersonalidad, neutralidad, alineación interna, silencio y quietud, nuestra donación y un genuino estado de oración, solo pueden activarse a través del mencionado sostén intuitivo. De no ser por la guía ofrecida por la intuición, no podríamos percibir los momentos propuestos por nuestro núcleo interno para participar de una dinámica cuya única finalidad es promover nuestra integración. Otros programas de la conciencia y el cosmos.
En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Y volvemos de los anuncios y comenzamos un nuevo bloque de este programa de hoy, que se titulaba el programa La Esencia está en todo. Este segundo bloque lleva como título Siameses. Preguntan por qué dos seres pueden encarnar con la condición de siameses. Y también preguntan si todos pasamos por todo. Entonces escuchemos juntos la respuesta de Daniel Gagliardo. Por las dos cosas, por los dos extremos. Puede ser porque en algún momento no supieron darse mutuamente el espacio, compulsivamente se celaban. Por ejemplo, dos seres que se celan compulsivamente, que no se dan oxígeno, que no se dan el espacio y que creen que son como cada uno la mitad de una rueda o la media naranja y quieren funcionar así. Bueno, en algún momento la energía, ¿qué puede hacer? Los hace nacer pegados, compartiendo órganos, quiere decir, para despegarlos uno va a tener que morir, mínimamente uno, si no los dos. Entonces van a estar todo el resto de esa encarnación acumulando en el subconsciente realmente cuál sería el beneficio de estar pegados como estampillas. Ninguno. Pero también otro, seres que no aceptan en ciertos momentos que tienen que hacer un trabajo juntos y se rechazan continuamente, pelean, se agreden, y no aceptan que realmente es necesario que hagan un trabajo juntos. ¿Qué hace la energía? Entre un montón de cosas, montones, porque es inimaginable la cantidad de opciones kármicas. Una de esas opciones es, los ponen como siameses. Entonces, tengo que ir al baño, no, yo no, bueno, pero vamos, ¿no es cierto? Entonces se tienen que poner de acuerdo en todo. Absolutamente, hermana, estamos bajo ley de karma. E incluso las acciones más elevadas kármicas, las acciones que tienen más influencia siendo kármicas, más influencia de la ley evolutiva superior, siguen teniendo el componente kármico básico. ¿Por qué? Porque surgen, se configuran, se aplican, se ejercen sobre una plataforma kármica, un universo kármico. Entonces todo tiene un grado de componente kármico, que puede ser más básico, más crudo, mediano, intermedio, más elevado, o suficientemente elevado o muy elevado, pero el componente kármico está, ¿por qué? Porque se está ensayando una plataforma kármica evolutiva. Entonces, incluso jerarquías que están encarnadas tienen que jugar con los parámetros kármicos, con todo lo que le ofrece la ley de karma para revestirse en la materia. Todos los seres, porque el alma de todos los seres, el traje de luz de todos los seres está regido por ley evolutiva superior. La mónada y el regente están regidos por ley de equilibrio. Quiere decir, hay un aspecto, hay una interfase de esas leyes que rige puntualmente. Quiere decir, nuestra conciencia participa de los 3 escalones que la ley evolutiva ofrece a la conciencia de los seres. ¿Sí? Nuestra conciencia participa de ese modo. Solo que el ego, la personalidad a nivel mental, emocional y físico, están estrictamente trabajando con la ley de karma, influenciadas según la etapa, más por el alma, por la mónada, por la cual las influencias de la ley evolutiva superior de ciclos son más marcadas, o de la ley de equilibrio, según cuál sea la etapa.
Cuando está más unificada la conciencia, la ley de equilibrio se vierte mejor. Cuando todavía la conciencia no está tan unificada, opera más directamente la ley de ciclos proveniente de la influencia del alma. Pero eso es así. El ego y la personalidad, todo lo que viven, lo viven en la plataforma kármica. Obviamente, porque no podrían de otro modo. Si la sustancia que compone los vehículos de la personalidad es incompatible por encima de la ley de karma, no está hecha para trabajar dentro del aura de la ley evolutiva superior, sino recibiendo solo influencias, pero en el contexto kármico. Esas influencias están adaptadas para operar en el contexto kármico. No podemos hacer una suposición en este caso, porque hay que ver si correspondía, luego de que comprendieran la situación, correspondía intentar separarse, o sin corresponder el intento de separación, intentan separarse igual. Por esto que decíamos, supongamos que no entendieron nunca que tenían que armonizar, que no entendieron nunca ciertas cosas, que tenían que trabajar juntos, que complementarse, y son paridos como siameses, y se quieren separar, de todos modos, entonces ahí están ofreciendo una resistencia a la propuesta kármica, porque si fuera así, ¿qué es lo que tienen que ensayar? Hasta que uno de los dos desencarne, estar juntos, que posiblemente sea el inicio del desencarne del otro, porque los siameses cuando llegan a tener una vida aceptada y trabajan juntos, aprenden a tener paciencia con la situación, cuando uno desencarna generalmente está desencarnando el otro, salvo raras excepciones. Y bueno, las interferencias kármicas existen siempre. Si un padre, por quererte un hijo normal, sacrifica a otro de los hijos, porque generalmente uno de los dos desencarna. Entonces, si tiene dos hijos encarnados y quiere tener un hijo normal a costa del otro hijo, bueno, después se arreglará con el debe y haber kármico ese padre o esos padres. Las situaciones kármicas tienen una visión más o menos general con la cual uno puede jugar, pero hay una cantidad de aspectos que son inimaginables, indescifrables. Y la única manera de entender esos aspectos sería que al momento de estar ante una situación kármica tan compleja como esa, el ser tuviera asistencia intuitiva y que su conciencia interna operara como un intermediario entre aspectos de la verdad kármica, que son el fundamento de esa situación, y aquel que tiene que tornarse receptor intuitivo para entender por algún motivo la situación, que posiblemente el motivo sea asistir la situación de un modo en particular, que no siempre es de un modo directo y evidente. Es karma familiar, es indisoluble, porque no se puede disolver la relación del karma individual con el espiral kármico que es el karma familiar. Entonces, donde encontramos un ser, un individuo encarnado, encontramos una conciencia que está parado en el centro del karma individual, que es el centro del espiral kármico, pero inmerso inevitablemente en un contexto del karma familiar, aunque nazca aparentemente en condiciones que lo dejan huérfano inmediatamente. También ahí está operando el karma familiar. No precisamente, cuando decimos que fuimos todo, es todo lo que se necesita. Entonces, no es que pasamos estrictamente por todo, pero pasamos por todo tipo de cosas. Entonces, podría ser que a un ser no le sirva, por algún motivo, encarnar bajo ese aspecto kármico del siamés. Y sí alguna otra cuestión. Entonces, cuando decimos que hemos sido todo y de todo, nos referimos al escalón evolutivo de los reinos, que todos pasamos por el mineral, pasamos al vegetal, al animal, al humano, y sigue nuestro camino a nivel espiritual, monádico, divino, a nivel logoico, en cuanto a escalafón evolutivo. Pero no siempre, en todos los reinos, todos vamos a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque la multiplicidad de sistemas solares y de planetas contesta a esa pregunta. Porque si no existiría un solo sistema solar y un solo planeta de dimensiones infinitas, entonces todos haríamos en ese proceso, o habría solamente en cada nivel evolutivo un sistema solar y un planeta, y todos pasaríamos por ese filtro. Sin embargo, en cada nivel de conciencia cósmico, la multiplicidad de sistemas solares, de planetas y de otras condiciones de vida que desconocemos pero que existen, es enorme.
Nada nos favorece más para alcanzar lo que en cada etapa debemos desenvolver que la simplificación de nuestra existencia. Si esta simplificación puede efectivizarse, tendremos una señal de nuestro avance en la vida intuitiva. De ningún modo, para trazar comparaciones o confirmar mecanismos que aún no fueron reorientados en nuestro consciente izquierdo. La capacidad de simplificar nuestro esquema de vida guarda estricta relación con el desenvolvimiento de nuestro campo intuitivo. La abundancia de lo superfluo denuncia la hegemonía psíquica en nuestra vida externa. Quien va en búsqueda de su transformación no sobrelleva ninguna otra cosa que la respuesta adecuada, seguir las directrices ofrecidas por la energía más representativa de aquello que él podría llamar simplicidad, la intuición. Vamos a escuchar a nuestro hermano Wionak interpretando en guitarra una de sus obras, Superando Límites. La búsqueda debe guardar ciertas pautas para no caer en desgastantes juegos de fuerza. No perdáis la humildad, cuidaos de la soberbia. Sabéis, como ya os fue dicho, que todo es transitorio e ilusorio, que no hay forma o mejor lugar para servir. El mejor lugar para servir es aquel donde todo lo dais sin esperar nada a cambio. Que la mejor forma para servir es adaptarse a las exigencias sin lamentar los elementos actuantes o faltantes. Nosotros acompañamos vuestros ajustes, no os manejamos indiscriminadamente, solo os acompañamos y en la medida que vuestra autorización se torna más concreta y profunda, nuestra interacción con vosotros también crece y se hace más estrecha. En Córdoba, Argentina, se encuentra el Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo, donde viven más de 280 animales que fueron rescatados de la explotación y el maltrato. Ahora viven libres en un gran espacio natural donde son alimentados y atendidos diariamente para poder llevar una vida en armonía y equilibrio. Búscanos en las redes como Santuario Sierra del Cielo y encontrá el link para donar. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son: Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy que habíamos titulado La esencia está en todo, y este tercer bloque titulamos Ganar la óptica interna. Una persona pregunta si la esencia está en todo y en todos. La esencia está en todo. La esencia es la herramienta directa de la conciencia única. La conciencia única es más que esencia. Entonces, la esencia es la herramienta directa que esa conciencia única, que es inmutable, utiliza para abastecer todo lo que está hacia abajo. Claro, nada puede existir sin esencia. Lo que ocurre es que en algunas conciencias, elementos, planos, niveles, dimensiones, cierto tipo de universos, la esencia está encapsulada. ¿Por qué? Porque la prueba es que esté encapsulada. Entonces, en un universo kármico, como el nuestro, para nosotros, ¿cuál sería la prueba? Liberar la esencia que está presa. ¿Presa de qué? La esencia no puede apresarse, ponerse en una jaula. ¿Por qué? Porque la jaula misma tiene esencia. Uno hace caca y la caca tiene esencia. Uno estornuda y lo que sale de la boca tiene esencia. Un pensamiento superior tiene esencia. Un comportamiento inmundo tiene esencia. Quiere decir, la esencia no puede estar ausente en nada. Pero lo que sí acontece, que es a partir de los patrones de vida, de comportamiento, de las actitudes, la esencia está o no encapsulada. ¿Y qué significa que esté encapsulada? Que nosotros no reconocemos la actividad de la esencia, por lo cual está encapsulada. Cuando la conciencia empieza a reconocer la esencia como parte de la única verdad, lo que hace es empezar a disolver los obstáculos, los filtros. Ese es el encapsulamiento de la esencia. Si mi conciencia no puede establecer un vínculo adecuado con lo que la vida le va colocando continuamente, no puedo mantener un vínculo con la esencia. Con mi esencia interna, con la esencia que está en la silla, que está en vos, que está en el otro, que está en el aire, que está en todo. ¿Por qué? Porque genero un precinto que la ley me ofrece como experiencia evolutiva, un precinto donde lo que ejerzo es esto tan famoso, egoísmo, egotismo. Me centro en mí mismo y eso hace que la esencia para mí sea una desconocida. Por más que esté presente en mí, no puedo disolver los filtros que me separan en conciencia para reconocerla y cumplir con aquello que la esencia me va a brindar como propósito a través de aquello en lo cual se encuentra. Viene una situación a mi encuentro, esa situación tiene esencia. Si no tuviera esencia no puede existir. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Reconocer la esencia en la situación, la ley interna en la situación, la luz en la situación. Y la situación es un acontecimiento muchísimo más amplio de lo que parece. Entonces ahí voy disolviendo los filtros que son parte de mi experiencia kármica, los filtros que hacen que yo me pueda relacionar con la esencia presente en todo, acorde a las necesidades evolutivas. Claro. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. Entonces, la energía crística, a través de Jesús, lo que estaba diciendo es que si uno se reúne en nombre de la esencia, ¿qué otra cosa puede haber que esencia? Eso de ganar la óptica interna. Nosotros utilizamos el término ganar para que se entienda, porque en los universos kármicos ganar algo es un esfuerzo, es todo un trabajo de la conciencia. Por encima de los universos kármicos nadie gana nada. Esa palabra no tiene sentido, es una palabra que toma sentido en el lenguaje kármico.
las experiencias donde el lenguaje kármico está vigente. Entonces, ganar la óptica interna es un proceso que requiere fundamentalmente esto de incondicionalmente aprender a estar abierto a lo desconocido, entregado a lo desconocido y ser capaz de amar lo desconocido, que es un proceso que racionalmente no se puede evaluar ni entender cómo se hace, pero en la práctica resulta. Entonces, la óptica interna se empieza a ganar cuando el ser, sin saber cómo ocurrió, porque, insistimos, racionalmente no se puede evaluar, la razón no tiene manera, no tiene elementos para evaluar esto, pero cuando el ser gradualmente ve despierta la vocación interna en él, la vocación espiritual. Y eso es la diferencia por la cual él puede ir ganando la óptica interna, porque tiene vocación de conocer la fuente interna de vida, la verdad interna, la esencia interna, su propia conciencia espiritual, su instructor interno. Entonces esa vocación lo lleva a experimentar un registro, una relación con el mundo de las energías, con los universos internos, que antes no podía experimentar. Y ahí la conciencia interna empieza a influenciarlo y él va ganando la óptica interna, quiere decir, la óptica racional, especulativa, comparativa, analítica, la va abandonando, la va trascendiendo y sin saber cómo, él empieza a observar la realidad influenciado por la óptica interior, por la mirada que tiene la conciencia interna y que empieza a compartir con él porque lo encuentra receptivo y con vocación de unirse a eso. Entonces ahí es donde empieza el proceso. Antes es imposible, uno no puede teorizar, empezar a avanzar sobre la óptica interna. ¿Qué hacer para lograr un avance, para que mi mirada de las cosas sea menos materialista y sea más interna? No tengo forma. Pero lógico. No, lógico. Precisamente, si nosotros todos somos tortugas, ¿qué tortuga da la vuelta al mundo en un día? Ninguna. Debéis aprender a medir vuestras fuerzas. Aún es largo para vuestra conciencia el corto trecho que os separa de la unidad y la armonía que regirán este planeta. Cuando os hablamos de la atención adecuada, eso incluye el cuidado de vuestras fuerzas vitales. Debéis, sintonizando un principio de síntesis, aprender la adecuación y cuadratura de las circunstancias que os implican como partícipes o protagonistas. Debéis entender que siempre existe un motivo para que viváis una determinada coyuntura y que no os corresponde abrir un juicio o realizar un análisis. Preparaos para el encuentro mayor. Despojaos de vuestros lastres para que la luz del encuentro mayor opere sin interferencias. Orad y recogeos. Esperad en silencio el encuentro con vuestros hermanos mayores. Sentid en el silencio de los valles las melodías de Erx. En el pulsar de los espejos seréis afinados y recibiréis la transmutación necesaria a cada caso. En el aroma de los valles recibiréis el símbolo de vuestra vida futura. Paz. Impulso emitido por un ser de Erx. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita.
Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa: El gran paso que tenemos que dar. Y para cerrar este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Delante de vosotros encontraréis todo lo necesario para justificar vuestros detenimientos. Algunos argumentaréis entonces sobre cuestiones del pasado. Otros expondréis como justificativos ilusiones acerca de un futuro que desconocéis. También los habrá que declaren vivir solo el presente, pero dentro de un egoísmo e indiferencia inamovibles. Delante de vosotros demostrado quedará, solo encontraréis elementos para trascender o practicar la preciosa renuncia. Es en vuestro interior que encontraréis la relación perfecta con la síntesis de lo pasado, la calma para recibir el inédito futuro sin curiosidad ni especulación, y el sustento que, procedente de aquel camino interior que seáis capaces de abrir, revelará vuestra sintonía con aquella parte de vuestro ser que vive el eterno presente en la energía infinita de los ciclos. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.